Lo único que existía era Nixa Villapol, y yo tengo la edad en que vi cómo fue el programa degradándose al punto de que ya al final explicaban cómo hacer determinados platos sin los ingredientes que se suponía debían llevar. Ha pasado mucho tiempo, yo estoy un poco despistado del tema, veo que la gente se sigue quejando del tema de la alimentación en Cuba, y ha surgido este artículo sobre los 4 tipos de gordos que hay en Cuba. Yo no voy a decir todavía cuáles son los 4 tipos de gordos que explica el artículo, pero te quería preguntar a ti, que eres el que tienes a Cuba más reciente, porque ¿qué tiempo llevas fuera del país? Hace 7 meses. Que son los que has estado en México estudiando también gastronomía, ¿no? Acabas de llegar aquí a los Estados Unidos y vas a seguir, continuar los estudios. A continuar los estudios. ¿Hay muchos gordos en Cuba? Bueno, pienso que el sedentarismo es una de las principales cuestiones que afectan, y también a la mala nutrición de las familias. Por la experiencia que he vivido en el trabajo en la comunidad, con los niños, con las personas mayores, me he dado cuenta que hay muy mala cultura alimentaria. A veces es difícil llevar una dieta balanceada. A veces los productos están caros o no es accesible a todos, pero lo más importante es que las personas no tienen claro lo que es más saludable consumir. Se consume con mucha grasa, el congrí, la carne. Hay cubanos que no pueden comer si no tienen alimentos fritos, como es las papas, que esto por supuesto afecta mucho a la salud del ser humano. A los niños sobre todo no hay mucho hábito de consumir vegetales. El trabajo que he venido desarrollando en la comunidad... Sí, veo que tienes un libro aquí que es para enseñar a los niños a comer. Es un libro que has hecho en Cuba, ¿no? Un libro por la editora Abril. Por la calidad, disculpa, no nada del papel. Me doy cuenta que está hecho en Cuba como un esfuerzo casi, a lo mejor titánico de tu parte, ¿no? Claro. Pero no estoy desmeritando el libro, lo estoy diciendo nada más por ese detalle. Por supuesto, las experiencias dentro de Cuba no son, y me imagino, las de Armando. ¿Tú eres cubano? Sí, lo sé. ¿Qué tiempo llevas fuera? Desde el año 60. Desde el año 60. O sea que me imagino que como nutricionista que eres, tienes una experiencia distinta. ¿Cómo era la comida en Cuba antes? Imagínate, me has tocado y estaba escuchando lo que estaba diciendo muy atentamente, en el sentido de que no sabía si estábamos hablando de Cuba o otro país. En el decir de que sí queremos llevar un régimen alimenticio, sabemos la falta de desnutrición, pero está la escasez de los alimentos, que como es imposible que tú vayas a poder tener ese balance nutritivo que se está buscando, ¿no? Crear en esa sociedad. De todas maneras, en aquella época, no solo en Cuba, yo creo que en el mundo entero no había la cultura alimentaria que hay hoy en día, las preocupaciones por la grasa, etcétera, y a lo mejor Cuba se quedó en la memoria. No. Claro, sí. Sí, para eso está también el Instituto Nacional de Higiene de los Alimentos, que lucha por la guía alimentaria. Eso es estatal. Sí, donde explica lo más conveniente para tener una salud. Lo explica, ¿no? Sí, lo explica, de lo balanceado que debemos comer, lo que los cubanos estamos... ¿No les resulta al cubano que tiene que luchar día a día por conseguir un alimento un poco abstracto la explicación del instituto o...? Claro. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que ya claro, decía, no entendí la respuesta. A ver, a través de los años, las familias como tal vienen criadas, es decir, mucha gente del campo, que están acostumbrados a comer la carne de cerdo, a consumir mucha manteca, mucha grasa, a través también de los españoles, del azúcar en las comidas. Hay cubanos... Pero una institución como esa que tú mencionas, que es estatal, nunca se hace la autocrítica. Yo no veo que el gobierno asume nunca responsabilidades porque el gobierno, cuando intervino todas las bodegas, todos los supermercados, tú posiblemente no habías nacido en el año 67 y 68, con la ofensiva esta revolucionaria que terminó, adquirió, porque sí, la responsabilidad de alimentar al pueblo. Ha fracasado totalmente en eso. Hoy una libra de carne de puerco, para hablar de una cosa grasosa, pero necesaria, cuesta casi 40 pesos, ¿no es así? La libra, sí. 40 pesos la libra, 35, 37. No. Eso no está... O sea, ¿quién tiene la culpa de eso? Yo pienso que el pueblo, en general,
si diversificara más los alimentos... ¿El pueblo tiene la culpa de que la libra de carne de puerco esté a 40 pesos? En el sentido de que el pueblo, como le gusta la carne de puerco, consume la carne de puerco. Pero si el pueblo tuviera una mejor alimentación, de que quisiera consumir más los vegetales... Mira, ahí me permite... Sí. Te entiendo la parte de la carne de puerco, pero acuérdate que no existe la carne de res, porque no puedes estar con un bistec accesible a ti, porque no existe. Entonces lo que abunda más, si es que lo puedes conseguir, es algo de pollo, el cerdo, pero lo que más abunda es el agua con azúcar, que es el famoso guarapo. Pero tú me lo que me estás diciendo, vamos a entrar, lo que yo interpreto que me estás diciendo, que el pueblo es el que tiene la culpa de alimentarse mal y no las instituciones. Bueno, pienso en primer lugar el Instituto de Nutrición y Higiene de los Alimentos ha creado la guía alimentaria donde explica. Pero es una guía que abstracta, ¿no? Porque tú le dices a alguien ahora, debe comer salmón en Cuba. ¿Qué cubano come salmón? Yo vi a Pérez Roque y a Robaina, cuando eran ministros de Relaciones Exteriores, en esas cumbres que iban comiendo grandes filetes de salmón. Yo no conocí el salmón en Cuba. Tú, a lo mejor, en tu programa de televisión, ¿había salmón en tus platos? Bueno, yo realmente los platos que elaborábamos en el programa eran los alimentos de temporada. Es decir, si había mucha piña o fruta o vegetales o lo que hubiera en ese momento, con eso buscábamos alternativas, tratando de lograr que la familia cubana consumiera estos tipos de alimentos, combinándolos con los vegetales tan importantes para la salud. Vamos a ver si tú estás de acuerdo con esto. A ver, el primero de los 4 tipos de gordos que dice el artículo de Cubanet. El primer tipo de gordo dice que son los dirigentes. ¿Cómo los identificas? Llevan guayaberas, son barrigones, comen mucho más y viven mejor. Ejemplo de un dirigente gordo, tenemos a Marino Murillo. ¿Estás de acuerdo o no con esta descripción? De las 3 descripciones. No, de la descripción, de que los dirigentes son generalmente más gordos. Y que Murillo podría ser un ejemplo, ¿no? Este dice el artículo que es un tipo de gordo. Yo te pregunto, ¿estás de acuerdo o no? Llevan guayabera, comen mucho. Pienso ¿Tú que crees también, que los dirigentes comen mejor que el pueblo en Cuba o no? Bueno, pienso que el sedentarismo también ayuda también a... O sea, que sí, son más sedentarios los dirigentes. Sí. Están más sentados. Más sentados, trabajan más sentados, descansan más tal vez. Ok. Bueno, nada, vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida con el segundo tipo de gordo que dice el artículo de Cubanet. Y tenemos a alguien que acaba de llegar de Cuba y que tenía un programa de televisión ahí sobre alimentación. Algunos podrían decir que estaba en el género de ciencia ficción. Yo estoy seguro que no es su caso. Tiene aquí un folleto muy bueno. Y tenemos también un nutricionista que se fue en los años 60. Regresamos enseguida aquí con este tema tan importante para el cubano de hoy en día, la alimentación. Este programa es presentado por Saudis Toyota, Sedano Supermarket y Ariel Joyet. Muy bien, disculpe que no pude preguntarle en el segmento anterior si usted está de acuerdo con que este tipo de gordo dirigente, ¿come mejor el dirigente en Cuba desde afuera? Definitivamente, por lo que nosotros sabemos como tal, y eso está más que dicho por todo el mundo, tiene a su acceso las comidas, los platos que ellos quieren. Si ese exceso de gordura es por tal vez una opulencia que haya, el cual ellos pueden seleccionar lo que quieran. Ahora, en mi época había un camioncito que repartía una dieta distinta. Y había una discusión totalmente tonta en la calle de Fidel. Yo vi una vez, Fidel compra por la libreta. Había que estar muy ciego para creer que Fidel... ¿Tú crees que Fidel compraba por la libreta? Un insulto a la inteligencia un poquito, ¿no? ¿No? No sé. ¿Sí o no? No sabe. No, pienso que no sé. Bueno, ok. Segundo tipo de gordo, los nuevos ricos. Dicen que su oficio es distribuir comida en el mercado o en la shopping. Se comen parte de la mercadería. ¿Verdadero o falso? Los buenos... Los nuevos ricos empiezan a engordar, ¿no? Es el tipo, el varilla, que le decían varilla en la esquina, que de repente tiene
¿Se nota eso o no? Sí, ¿no? Sí, se nota, ¿no? No tiene ningún vecino que ahora tiene más dinero y tiene acceso a la comida. Tenemos un ejemplo, mira, este señor, dicen que el que distribuye y distribuye, el que reparte y reparte, Coge la mayor parte. coge la mayor parte. Ese quedó bien. Tercer tipo de gordos, los inflados con frituras, que es eso lo que tú decías. Comen frituras, pizzas y torticas de morón, dice ahí. Parecen estar inflados como sapos al sol. Este es un artículo de Cubanet. ¿Cómo sería una dieta nutricional de verdad para el cubano de hoy? ¿Les parece posible? Imposible, ¿Por qué? supuesto. Porque escasea la proteína, sabemos que hay suficiente grasa, hay suficiente azúcar y sobre todo, como le estaba diciendo anteriormente, que lo que más abunda es el guarapo. Que es la Guarapo, forma... en mi época ya no había ni guarapo. Bueno, ¿no? si es que hay un poquito agua de con azúcar, agua ¿no? con azúcar, Guarapo había que quise tener decir. la caña y la Tienes toda la exprimidora. razón. Agua con azúcar. Mira, aquí tenemos un ejemplo que pone... Todas estas fotos no son inventadas por mí, son del artículo, de los inflados con frituras, que sería ya el tercer tipo de gordo. Antes de enseñarle cuál es, y a mí, para mi modo de ver, el más preocupante de los gordos que presenta el artículo, hay algunas afirmaciones tremendas. Dice, y según la ciencia... la causa de que hayamos engordado tanto durante los últimos 20 años radica en nuestro excesivo consumo de grasa, azúcares y carbohidratos, coincide ahí el artículo contigo, y a la gente del pueblo les llamó la atención el detalle de que todos estaban pasados de pesos, al menos todos eran barrigones, hablando de los dirigentes. Yo tengo aquí este blog de tus fotos, de este programa de televisión, ¿no? ¿Qué te decía la gente cuando tú llegabas a tu casa, de tu programa? Porque aquí veo platos, no sé, a ver, platos exquisitos, fotos preciosas. Bueno, ¿este programa reflejaba la realidad del cubano o tenía otro...? No, para nada. ¿Sí? La realidad de este programa era que las recetas venían enfocadas a todo tipo de alimentos. Aquí incluíamos los vegetales, las frutas, las carnes, siempre combinándolas y dándole como mensaje. Por eso es que estos artistas también yo lo buscaba como buscando motivar a la gente a elaborar los platos. Pero tú dices las carnes. Yo no sé, pollo, yo no por sé. ejemplo, el pollo es una de las carnes que más se consume también. ¿La carne de res? La carne de res como tal, bueno... ¿Está difícil? ¿Está fácil? Más difícil, pero también se consume. Se consume, ¿no? ¿Tú crees que el cubano de hoy en día está bien nutrido, que no hay problemas de nutrición en sentido general? O sea, que el gobierno cumple la responsabilidad de alimentar al cubano. Yo estuve buscando información y la obesidad afecta al 43% aproximado de los cubanos. O sea, 43% de los cubanos está gordo. ¿Eso significa que está bien alimentado? Por supuesto, no hay, como bien decía el especialista en nutrición, a veces por la falta de algunos alimentos que también los cubanos comen lo que tienen. En este caso, comen con mucha grasa, como decía anteriormente. Incluyen mucho azúcar en los alimentos también. Cuando hacen un jugo, un batido, le echan demasiado, le echan demasiado. Sin duda hay una... La sal también. Después que ya tienen el alimento elaborado, le incluyen sal también. Y esto... por supuesto, afecta la salud de los cubanos. A ver, el artículo de Cubanet dice el cuarto tipo de gordo, los anémicos. Gordo anémico. ¿Qué es un gordo anémico? Bueno, dice ahí que son los más pobres, dependen de las flacas cuotas asignadas por los gordos nuevos ricos y engordan por enfermedad. Y aquí tenemos un ejemplo, saca el artículo de un gordo anémico. ¿Existen gordos anémicos? Definitivamente, y más en Cuba que... hay una deficiencia increíble de hierro, lo veo muchas veces que van a la tienda buscando para mandar para Cuba suplementos para aumentar el hierro, así que hay una deficiencia de hierro increíble. Por supuesto, todos los demás valores nutricionales no están ahí, los que son vitamínicos, porque escasean del día a día. Lo que me llama la atención es que si eso que se ha reflejado ahí está basado en alimentos que son accesibles a la mayoría de las personas o se ha adaptado a lo que sí ellos pueden consumir y se ha variado la mayoría de ellos para que ellos puedan hacerlo, ¿no? Por supuesto. Que es lo que yo creo que
¿Tú no piensas que ese 40 y cuánto por ciento tú dices de personas obesas, qué por ciento serían gordos anémicos? ¿Qué por ciento serían, según la calificación esta, que a lo mejor no están, gordos dirigentes, nuevos ricos? ¿Tú crees que hay muchos gordos anémicos en Cuba o que es que están bien alimentados? No, pienso que sí. Como decía el especialista, que haya muchos gordos anémicos en Cuba. Pienso que sí, habría que sacarle el porciento total de todo. ¿Cómo solucionamos esto en Cuba? Yo pienso que en primer lugar va a ser difícil en el sentido de que los cubanos ya tienen una mentalidad a través de las culturas alimentarias que tienen, de las familias. ¿Tú crees que es un problema cultural? Pienso que es que no es un problema político ni económico. No, pienso que no. El gobierno es inocente de que los cubanos comamos mal. Es primera persona que yo oigo, es primer cubano que yo oigo, te lo juro. ¿Cómo le explico? Sí, te lo digo con toda, sin animosidad, te lo digo. Es el primer cubano que yo oigo defender como que el gobierno de Cuba no tiene culpa de la alimentación. Bueno, en 50 años es para mí un asombro. No me refiero a eso, sino que pasan el día quejándose del problema de la comida. Yo lo que me quiero, concentrar en que los cubanos están acostumbrados a consumir mucha grasa. Aquí también tenemos esa dificultad. Están muy acostumbrados a incluir el azúcar, que va a ser difícil ahora imponerle, aunque haya muchos alimentos, a que coman vegetales. Por la experiencia que he tenido de los niños, por ejemplo, comen lo mismo que comen los padres. Pero si a los 7 años, por la libreta, los niños ya no tienen leche, ¿quién tiene la culpa de eso? Bueno, yo estoy diciendo un dato incierto. Mira, tengo un dato. Sí, a ver. Tengo un dato que se publicó en los años 70, a lo mejor tú eres muy joven, donde en un libro que se llamaba Informe Secreto sobre la Revolución Cubana, alguien se tomó el trabajo de comparar lo que comían los esclavos en el siglo XIX y lo que ofrecía la libreta de abastecimiento en los años 70. ¿No? Estamos hablando de los años 70. Lo que ofrecía, suponiendo que llegara todo, porque había veces que no llegaba el pollo, no llegaba esto, yo no sé si sigue siendo así. Y resulta que era terrible porque los esclavos en el siglo XIX tenían una mejor, ahí estamos viendo, una mejor nutrición y consumían más calorías que los cubanos de la libreta de la década del 70. De allá a acá, ¿ha cambiado la situación? Bueno, eso habría que ver con algún especialista que ha visto todo eso. Mira, si me permite, la pregunta mía más que nada es que tú has estado ahí y esto es lo que tú haces, esto es lo que tú has estudiado, lo que tú has visto, lo que tú has proyectado. O sea, ¿quién mejor que tú para poderte preguntar en qué es lo que tú has visto en la sociedad y en el grupo tuyo? Sin tratar de que tú te sientas, si me permite, en qué es la parte política, que es lo que pienso que se está tratando de tú no entrar. Claro. ¿No? Claro. Ahora, hay que tocarla. Es que es difícil hay que tocarla porque es lo que hemos tratado de ver cómo se puede mejorar y decir la información que se sabe que es, no la que queremos disfrazar, tan simple como eso. O sea, tú sabes, tú tienes que tener conocimiento de lo que hay y lo que no hay. No, mira. Y si lo quieres hacer... Hoy hay un reportaje de Rolando Nápoles en los noticieros, donde dice, que sacado de la televisión, que personas que tienen una fábrica de cerveza clandestina, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿y por qué es clandestina la fábrica de cerveza? Ah, porque el gobierno no le permite a ningún cubano tener una fábrica. Porque el gobierno está permitiendo ahora una apertura solo en los servicios, pero no en la producción. ¿Tú puedes ser dueño de una fábrica de cerveza? ¿Tú puedes ser dueño de una fábrica de helado? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos ser dueños? ¿No? ¿Quién es el gobierno, ni ese ni ninguno, para prohibirnos a los cubanos autogestionarnos nuestra alimentación? Ese es el problema grave que hay en Cuba. Y ningún instituto de nutrición, ni ningún programa, me disculpas, ni como el tuyo, ni como el de Nixa Villapol, de verdad enfrenta como hay que enfrentar, porque no lo permite la censura, no por culpa tuya. Una situación que tiene a todo el mundo agobiado hace medio siglo. Yo creo que tenemos que sincerarnos, tenemos que sincerar el discurso, tenemos que sincerar todos los temas, porque si no, no nos conduce a ningún sitio. No te estoy regañando en lo absoluto. Yo creo que este es un tema sensible. Cuando termine el programa se van a caer los teléfonos, porque si de algo la gente habla todo el tiempo, es de la
alimentación. Nos vamos a una pausa, regresamos enseguida. Hay algo más que decir sobre este tema que en cubano popular diría la jama. El problema es la jama, ¿no? Que es una palabra árabe, por cierto. Bueno, yo no quiero ser descortés como invitado, ¿no? Y además que tú eres el que vienes de Cuba. ¿Tenías una frase? Sí, tengo acá un viejo refrán que señala que de grandes cenas están las sepulturas llenas. O sea, que no comamos. Está bien la dieta castrista. No, lo que interpreto yo, ¿no? Está la cosa, todo el mundo por lo menos para el pueblo eso lo aplica, ¿no? Ajá. Pero el resto de ellos entonces se la están jugando con estar obesos, porque es lo que vemos que tienen más acceso a las comidas. Hay una cosa que es definitivamente falta la información en Cuba. Pero hay un problema cultural, no sin duda, pero ya lo sabemos, pero escasean los alimentos para ellos poder seleccionar mejor eso que tú lo vas a educar en seleccionarlo mejor. No podemos estar hablando de cómo vamos a dividir los grupos, si es que se come varias veces al día o se come una vez al día. Siempre en nutrición es el total de calorías adentro y las que salen. Vamos a ver 2 o 3 opiniones de Miami. Las personas en Cuba están obesas porque no siguen un hábito alimenticio correcto, no tienen las condiciones tampoco bien creadas, no combinan la fruta con los vegetales, el arroz, los frijoles. En Cuba hay personas obesas porque no hay hábitos alimenticios, se debe comer cada 3 horas, eso nos ayuda a acelerar el metabolismo. En Cuba se ha perdido la cultura de hacer ejercicio, aparte de la falta de alimentación que existe en la población. Bueno, ahí, unos comentarios más o menos que dan ciertas razones. Yo creo que de verdad el gobierno de Cuba debería devolverle a los cubanos la libertad de autogestionarse, de también la libertad de hacer campañas que no sean solo desde los medios oficiales, etcétera. Una pregunta curiosa, tú, no tiene nada que ver, ni es insidiosa la pregunta, ¿tú vienes a quedarte o tú regresas a Cuba? Sí, claro, regreso a Cuba. Regresa a Cuba, no, me doy cuenta, disculpa. Pensé que te quedabas y quizás... ¡Ay, Dios mío! Nada, vamos a continuación con el próximo programa que es Noticias al Cierre y hasta que no digamos la verdad, aunque nos quedemos o regresemos, todo está perdido, de verdad.